Bienvenidos a The Premiere. 26 años de cine en un solo video. Eso es lo que tenemos hoy. La mejor película de cada año desde el 2000 hasta el 2025. Una lista que va a generar debate, que va a recordarte películas que habías olvidado y que va a presentarte algunas que todavía no has visto. Hay dragones volando sobre bambú, hay vampiros en Mississippi, hay un hombre construyendo la bomba atómica, hay parásitos infiltrándose en una mansión y hay una madre borrando a su exnovio de la memoria. 26 años, 26 películas, todo el cine que importa. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 26. El tigre y el dragón. ¿Alguna vez viste una película y sentiste que te estaba abriendo una puerta que no sabías que existía? Eso es exactamente lo que hizo El Tigre y el Dragón con el cine occidental en el año 2000. Ang Lee tomó el wuxia, ese género de artes marciales y honor que China llevaba décadas perfeccionando, y lo presentó al mundo con una elegancia y una ambición que hicieron que el público occidental viera el cine de otra manera. Por primera vez, la historia de una espada legendaria, una guerrera retirada y una joven rebelde que esconde un secreto, se convierte en el pretexto para construir secuencias de acción donde los cuerpos desafían la gravedad con una fluidez que el CGI mínimo no puede fabricar, porque los con secreto. Actores hicieron la mayoría de sus propias acrobacias con cables que luego se borraron. La famosa secuencia en las copas de los árboles sigue siendo uno de los planos más hermosos del cine de acción moderno. Michelle Yeoh y Chow Yun-fat anclan el film con una madurez y una melancolía que le dan peso emocional a cada vuelo. Eso sí, quien llegue buscando acción pura va a encontrar algo mucho más contemplativo y romántico, y el ritmo pausado de la historia puede desconcertar en los primeros 30 minutos. Pero para el año 2000, esta película cambió lo que el cine de acción podía ser, y su influencia sigue siendo enorme. Número 25. Mulholland Drive. Hay películas que se explican y hay películas que se experimentan. Mulholland Drive pertenece a la segunda categoría de una manera tan radical que todavía hoy, más de 20 años después, los cinéfilos debaten qué es exactamente lo que acaban de ver. David Lynch la describió como una historia de amor en la ciudad de los sueños, y esa es la descripción más honesta posible porque no te dice nada y te dice todo al mismo tiempo. Hollywood como paraíso y como pesadilla. El deseo y su contracara. La identidad que se deshace y se reconstruye en capas. Naomi Watts, en el papel que definió su carrera, hace algo que muy pocos actores logran: habitar dos versiones del mismo personaje que son simultáneamente la misma persona y personas completamente distintas. Lynch filma Los Ángeles como un lugar donde la magia y el horror viven exactamente en la misma dirección. Eso sí, quien necesite que una película le explique todo al final va a salir frustrado porque Mulholland Drive deliberadamente no lo hace, y esa es su mayor virtud y su mayor barrera de entrada. No es una película para todo el mundo, y Lynch lo sabe, y no se disculpa por eso. Para los que estén dispuestos a dejarse llevar sin pedir explicaciones, es una de las experiencias cinematográficas más singulares del siglo. Número 24. Ciudad de Dios. En 2002, mientras el mundo celebraba a DiCaprio en Gangs of New York y Atrápame si puedes, la mejor película del año vino de una favela de Río de Janeiro. Basada en hechos reales, Ciudad de Dios narra el ascenso y la caída del crimen organizado en la ciudad de Deus durante los años 60, 70 y 80, a través de los ojos de Rocket, un joven que quiere ser fotógrafo y que sobrevive entre la violencia como testigo. Los directores Fernando Meirelles y Katia Lund usaron actores no profesionales del mismo barrio donde se rodó, y el resultado tiene una autenticidad que ninguna producción de estudio puede comprar. El montaje de Daniel Resende es de una energía y una precisión que influenció a toda una generación de cineastas. La secuencia de apertura con el pollo escapando es uno de los comienzos más brillantes del cine moderno. Eso sí, la violencia es explícita, y sin filtros hay momentos que implican a niños que son difíciles de ver, y quien no esté preparado para eso debe saberlo. Pero Ciudad de Dios no usa la violencia para entretener, sino para mostrar la realidad de un sistema que fabrica criminales. Una de las películas más importantes que ha dado el cine latinoamericano. Número 23. El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Hay trilogías que terminan bien, y hay trilogías que terminan de una manera que hace que todos los demás intenten imitar ese final durante 20 años sin lograrlo. El Retorno del Rey es la segunda categoría. Peter Jackson filmó las 3 películas simultáneamente en Nueva Zelanda, un acto de locura logística que solo se justifica cuando ves el resultado, y entregó una conclusión que ganó los 11 Oscar a los que fue nominada, incluyendo Mejor Película, sin perder ni uno, 11 de 11. Aragorn asumiendo su lugar, Frodo llegando al Monte del Destino, Sam cargando a su amigo porque él no puede solo. Cada momento de payoff emocional está ganado por todo lo que se construyó antes. Eso sí, son 3 horas y 21 minutos en la versión de cines y 4 horas y 12 en la versión extendida, y el film tiene al menos 3 momentos que parecen ser el final antes de serlo realmente. Ese detalle divide a la gente entre quienes lo ven como un fallo de ritmo y quienes lo ven como el justo tributo a un viaje tan largo. Yo estoy en el segundo grupo. Una obra maestra que provoque la fantasía épica puede ser el mejor cine del mundo. Número 22. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Y si pudieras borrar a alguien de tu memoria? ¿Y si después de hacerlo te arrepintieras a mitad del proceso? Charlie Kaufman es el guionista más original que ha dado Hollywood en décadas, y Eterno Resplandor es su obra maestra absoluta.
Joel descubre que su exnovia Clementine fue a una clínica a borrar todos sus recuerdos de él y decide hacer lo mismo. Pero a medida que el proceso avanza, empieza a aferrarse a los recuerdos que quedan porque se da cuenta de que no quiere perderlos. Jim Carrey aquí no hace nada de lo que lo hizo famoso. No gesticula, no grita, no improvisa en cámara. Está quieto, roto, completamente dentro de un hombre que descubre lo que ama justo cuando está a punto de perderlo. Kate Winslet ganó un Oscar por esto, y es merecidísimo. El director Michel Gondry usa efectos sin cámara para crear la lógica de los sueños y los recuerdos con una inventiva que no depende del presupuesto, sino de la imaginación. Eso sí, la estructura no lineal puede confundir en los primeros 20 minutos y requiere que le des tiempo a la película para que el rompecabezas empiece a tener sentido. Confía en ella, vale cada segundo. Número 21. Brokeback Mountain. En 2005, Ang Lee tomó una historia de amor imposible entre dos vaqueros en el Wyoming de los 60 y la convirtió en una de las películas más devastadoramente hermosas que ha dado el cine americano. Heath Ledger como Ennis del Mar es contenido, roto, incapaz de decir en voz alta lo que siente, y esa incapacidad es exactamente el núcleo del film. Una historia de amor que nunca pudo ser lo que necesitaba ser porque el mundo no lo permitía. Jake Gyllenhaal como Jack Twist es el lado opuesto, el que se permite soñar con una vida diferente y que paga por eso. La montaña Brokeback funciona como el único lugar donde los dos pueden ser ellos mismos, y cada vez que tienen que dejarla, el dolor es físico. Ang Lee filma el paisaje de Wyoming como si fuera un personaje más, con una amplitud que hace que el encierro interior de los protagonistas sea aún más asfixiante por contraste. Eso sí, el ritmo es deliberadamente lento y contemplativo, y la película no ofrece ningún consuelo fácil. Es una de las historias de amor más tristes que ha dado el cine, y no se disculpa por serlo. Para los que estén dispuestos a que les rompa el corazón, es perfecta. Número 20. El laberinto del fauno. Guillermo del Toro lleva toda su carrera construyendo puentes entre el mundo real y el monstruoso, y el laberinto del fauno es el puente más perfecto que ha construido. España, 1944, posguerra civil. Ofelia tiene 11 años, vive con su madre enferma y un padrastro fascista brutal, y descubre un laberinto donde un fauno le revela que es en realidad una princesa de un reino subterráneo. La pregunta que del Toro deja deliberadamente sin responder durante toda la película es si ese mundo es real o es el refugio que una niña construye para sobrevivir el horror que la rodea. Y la respuesta, cuando llega, es más devastadora de lo que cualquiera espera. Ivana Vaquero como Ofelia tiene una madurez y una presencia que muy pocos actores adultos logran. Las criaturas diseñadas por Del Toro, especialmente el hombre pálido, con los ojos en las palmas de las manos, son algunas de las imágenes más perturbadoras y más geniales del cine fantástico moderno. Eso sí, quien piense que esto es una película de fantasía para niños va a llevarse una sorpresa muy desagradable, porque la violencia del mundo real es explícita y sin adornos. Es exactamente tan oscura como necesita ser. Una obra maestra. Número 19. Petróleo sangriento. Daniel Day-Lewis como Daniel Plainview es probablemente la actuación más poderosa que el cine americano ha producido en este siglo. No es un personaje, es una fuerza de la naturaleza. Un prospector de petróleo que asciende desde las entrañas de la tierra hasta la cima del capitalismo americano de principios del siglo XX, consumido por una codicia que no tiene fondo y por un desprecio a la humanidad que se fue construyendo golpe a golpe durante décadas. Paul Thomas Anderson dirige con la ambición de alguien que quiere hacer la gran película americana y lo logra. Petróleo sangriento es a la vez retrato de un hombre, retrato de una época y retrato del alma del capitalismo moderno. La música de Johnny Greenwood de Radiohead, en lugar de una banda sonora convencional, crea una incomodidad permanente que hace que cada escena se sienta amenazante. El final, esa última escena en el salón de boliche, es una de las escenas de cine más memorables e inquietantes de los últimos 30 años. Eso sí, 2 horas y 38 minutos de un hombre destruyéndose y destruyendo todo a su alrededor requiere disposición total. No es cine de entretenimiento, es cine que te exige algo. Y lo que te da a cambio lo justifica completamente. Número 18. The Dark Knight. Heath Ledger murió antes de ver la película terminada. Y la actuación que dejó como legado es la razón por la que el Guasón se convirtió en el personaje de cómic más influyente del siglo. No el más poderoso, no el más querido, el más influyente. Porque lo que Ledger hizo con ese personaje, la imprevisibilidad, el caos como filosofía, la risa que da miedo exactamente porque no sabes cuándo va a parar, redefinió lo que un villano puede ser en el cine de blockbuster. Christopher Nolan tomó el mito de Batman y lo convirtió en un thriller criminal de la vieja escuela ambientado en una ciudad que se parecía más al Chicago de los años 30 que a Gotham. Y el resultado es la película de superhéroes más cercana al cine de adultos que se haya producido nunca. Christian Bale, Aaron Eckhart, Michael Caine, Gary Oldman, un elenco que toma en serio cada escena. Eso sí, el tercer acto se alarga más de lo necesario, y hay decisiones de trama relacionadas con Harvey Dent que habría que debatir, pero esos son detalles menores frente a lo que logró. The Dark Knight redefinió lo que un blockbuster puede ser. Número 17. The Hurt Locker. La primera película dirigida por una mujer en ganar el Oscar a Mejor Película. Katherine Bigelow no ganó por ser la primera, ganó porque hizo la película de guerra más honesta e incómoda de la década. The Hurt Locker sigue a un equipo de artificieros del ejército americano en Irak, y su premisa se resume en una frase del texto inicial: la guerra es una droga.
El personaje de Jeremy Renner, el sargento James, no desactiva bombas por valentía ni por patriotismo, sino porque es lo único que sabe hacer bien y porque sin el peligro no sabe cómo existir. Es una película sobre la adicción al riesgo que usa la guerra como escenario, y eso la hace más perturbadora que cualquier film antibelicista convencional porque no juzga a su protagonista. Bigelow filma con una cámara documental que pone al espectador exactamente en el nivel del suelo junto a los soldados, y la tensión de las secuencias de desactivación es insoportable en el buen sentido. Eso sí, no tiene el arco narrativo convencional que esperamos de una película de este tipo, y hay espectadores que sienten que no va a ningún lado, va exactamente a donde quiere ir. Esa es la cuestión. Número 16. La red social. Aaron Sorkin escribió el guión de La red social como si fuera Shakespeare, ambientado en Harvard y Silicon Valley, y David Fincher lo dirigió como si fuera un thriller de crimen donde el arma es una línea de código. El resultado es la película que mejor define el siglo XXI, la historia del hombre que le dio a 2.000 millones de personas la capacidad de conectarse y que en el proceso no pudo mantener una sola amistad real. Jesse Eisenberg, como Mark Zuckerberg, es uno de los villanos más complejos e incómodos del cine moderno porque no hace nada explícitamente malo, y sin embargo, al final de la película te das cuenta de que dejó un rastro de traiciones que ningún amigo merece. Justin Timberlake como Sean Parker es una explosión de carisma que justifica completamente la fascinación que su personaje ejerce sobre Zuckerberg. La velocidad de los diálogos de Sorkin, la música de Trent Reznor y Atticus Ross, el montaje de Kirk Baxter, todo está calibrado para crear una sensación de urgencia que no para en 2 horas. Eso sí, la historia está dramáticamente distorsionada respecto a los hechos reales, y Zuckerberg ha dicho que es mayormente ficticia. Para el cine eso no importa, como película es perfecta. Número 15. El árbol de la vida. Terrence Malick no hace películas, hace meditaciones. El árbol de la vida empezó con la pregunta más grande posible: ¿por qué existe el sufrimiento si Dios existe? Y la respondió con imágenes del origen del universo, dinosaurios, un niño creciendo en el Texas de los 50 y Brad Pitt como un padre cuya rigidez destruye exactamente lo que quiere proteger. No hay forma de describir esta película sin que suene pretenciosa, y sin embargo cuando la ves no se siente pretenciosa sino genuina. Malick tiene la valentía de intentar el cine más ambicioso posible y la habilidad técnica para que funcione. El cinematógrafo Emmanuel Lubezki ganó 3 Óscares seguidos en los 90, y su trabajo aquí con luz natural y cámara en mano tiene una espiritualidad que ninguna iluminación artificial puede fabricar. La actuación de Jessica Chastain, que no tiene casi diálogos pero que transmite todo con el cuerpo y la mirada, es extraordinaria. Eso sí, hay una secuencia de 17 minutos sobre el origen del universo con dinosaurios que divide absolutamente a la gente y que algunos consideran el mayor logro visual del film y otros un exceso de arrogancia. No hay término medio, pero para quien sintonice con su frecuencia es una experiencia que se queda. Número 14. Django desencadenado. Tarantino hace cada película como si fuera un tributo a todos los géneros que ama, y Django desencadenado es el que más genuinamente disfruta haciendo. Es un spaghetti western mezclado con blaxploitation, mezclado con buddy movie, mezclado con el western de venganza más catártico y explosivo que ha producido el cine americano moderno. Django es un esclavo liberado que viaja con un cazarrecompensas alemán por el sur de los Estados Unidos para rescatar a su mujer de las garras de un terrateniente sádico. Jamie Foxx y Christoph Waltz, como el dúo protagonista, tienen una dinámica que combina humor, respeto mutuo y brutalidad calculada de una manera que se siente única. Waltz ganó su segundo Oscar con Tarantino y es merecidísimo. Dr. King Schultz es uno de los personajes más memorables de su filmografía. Leonardo DiCaprio como Calvin Candy hace algo que sorprende, abandona todo el glamour de su imagen y construye un villano que es cómico y aterrador en la misma frase. Eso sí, el uso del lenguaje racial explícito fue y sigue siendo polémico, y Tarantino no fue paciente con esa discusión. 2 horas y 45 minutos que se pasan en un suspiro. Número 13. El Lobo de Wall Street. Scorsese tenía 70 años cuando hizo El Lobo de Wall Street, y la energía de la película es la de alguien que tiene 20. 3 horas de exceso total, drogas, dinero, mujeres, más drogas, más dinero contadas con un ritmo que no da descanso y con un Leonardo DiCaprio que por fin encontró el papel que definía su generación. Jordan Belfort no es un villano en el sentido convencional, no mata a nadie, no tiene sicarios, es algo más peligroso, es alguien que sabe exactamente cómo hacer que la corrupción parezca divertida. Y Scorsese filma esa diversión con tal energía que durante 3 horas casi te alegras de estar en la fiesta, aunque sepas que estás del lado equivocado. La secuencia del cualú de DiCaprio arrastrándose hasta el Ferrari es una de las escenas de comedia física más brillantes del cine moderno. Jonah Hill, como Donnie Assoff, tiene la actuación de su vida. Eso sí, la película fue criticada por glorificar los excesos que denuncia, y esa crítica no es completamente injusta. Scorsese sabe exactamente lo que está haciendo, y lo hace sin disculpas. Es su mejor película desde Goodfellas, y posiblemente desde Casino. Número 12. El Gran Hotel Budapest. Wes Anderson lleva toda su carrera construyendo mundos que no existen en ningún otro lugar que dentro de su cabeza, y el Gran Hotel Budapest es el más elaborado y el más hermoso de todos ellos. La República de Dubrovka, un país de opereta centroeuropeo entre las 2 guerras mundiales, es el escenario donde Gustave H., el conserje más refinado y escandaloso del mundo, se ve envuelto en un asesinato, un robo de obra maestra y una guerra. Ralph Fiennes, como Gustav H.,
Es una revelación cómica que nadie esperaba de él. Tiene un timing perfecto para la comedia verbal más densa y al mismo tiempo una vulnerabilidad que hace que el personaje tenga corazón debajo de toda la erudición. Anderson usa 3 formatos de imagen diferentes para los 3 periodos temporales de la historia, y el diseño de producción es tan meticuloso que podría estudiarse como una clase magistral de dirección de arte. Eso sí, el estilo de Anderson es un gusto adquirido si ya lo conoces, sabes si eres su público. Y si eres nuevo en su cine, esta película puede sentirse como demasiado artificio y poca emoción en los primeros 20 minutos. Dale tiempo, la emoción llega, siempre llega. Número 11. Mad Max, Furia en el camino. George Miller tenía 70 años, llevaba 30 años intentando hacer esta película, y cuando finalmente lo logró, entregó el estándar de oro del cine de acción moderno. Furia en el camino es prácticamente una sola persecución de 2 horas en el desierto australiano, y ese formato que en manos de cualquier otro director sería agotador en las manos de Miller, es la cosa más emocionante que el cine de acción ha producido en este siglo. ¿Por qué funciona? Porque dentro de esa persecución hay personajes reales. Furiosa, interpretada por Charlize Theron con un brazo mecánico y más determinación que cualquier hombre en pantalla, es la protagonista real de la película, aunque el título diga Max. Tom Hardy como Max Rokatansky complementa sin competir. La fotografía del desierto es de una belleza brutal. Los efectos prácticos, carros reales destruyéndose, personas reales haciendo cosas reales imposibles, dan una textura que el CGI moderno no puede replicar. Eso sí, quien busque una trama convencional con subtramas y desarrollo de personaje convencional va a encontrar algo más minimalista y más visceral. Eso es exactamente lo que la hace grande. Número 10. Moonlight. Barry Jenkins ganó el Oscar a Mejor Película con un presupuesto de $1.5 millones y una historia que Hollywood históricamente habría considerado demasiado pequeña, demasiado negra y demasiado queer para existir, y demostró que estaban equivocados. Moonlight sigue a Chiron en 3 capítulos de su vida: infancia, adolescencia, adultez, mostrando cómo un ambiente violento y hostil moldea y deforma la identidad de alguien que nunca tuvo espacio para ser quien realmente es. Mahershala Ali, en apenas 15 minutos de pantalla como Juan, la figura paterna que Chiron nunca tuvo, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, con una interpretación que no necesita muchas palabras para decirlo todo. Jenkins filma con una cercanía física a los personajes que crea intimidad inmediata, y la fotografía de James Laxton usa la luz como lenguaje emocional de maneras que pocas películas logran. Eso sí, es una película que exige atención sostenida y que no recompensa con catarsis fácil. La emoción llega de manera sutil y acumulativa. El final, esa última conversación, es de una delicadeza perfecta. Una de las mejores películas del siglo. Número 9. Get Out. Jordan Peele venía de hacer sketches de comedia en televisión y su primera película como director es un debut que la mayoría de cineastas veteranos nunca lograrán igualar. Get Out usa los códigos del terror de la vieja escuela para diseccionar el racismo liberal americano con una precisión que no es metáfora sino diagnóstico. Chris va a conocer a la familia blanca y adinerada de su novia, y desde que llega algo está fundamentalmente mal, aunque nada sea explícitamente amenazante. Esa incomodidad que se acumula antes de que el horror explote es la parte más brillante del film. Peele captura exactamente la textura de la microagresión racial, ese espacio donde las personas de buena voluntad dicen exactamente lo que no hay que decir, y lo convierte en algo aterrador. Daniel Kaluuya ganó el Oscar a Mejor Actor por este papel, 5 años después en Judas and the Black Messiah, y su trabajo aquí es igualmente poderoso. La comparación con Hitchcock que hacen los críticos existe porque Peele ha estudiado a Hitchcock con una devoción que se nota en cada encuadre. Eso sí, el tercer acto se vuelve más explícitamente de género que la primera hora, lo cual para algunos es un alivio, y para otros una traición a la sutileza anterior. Para mí es la transición perfecta. Número 8. Hereditary. Ari Aster llegó al cine de terror como un cirujano con bisturí. Hereditary no empieza como una película de terror, empieza como el retrato más devastador del duelo familiar que el género haya producido nunca. Y eso hace que cuando el horror llega, sea exponencialmente más efectivo, porque ya tienes el corazón expuesto. Toni Collette como Annie, una artista que intenta procesar la muerte de su madre mientras su familia se fragmenta alrededor de ella, hace la actuación más descuidada por los premios de la década. La escena en la mesa de la cena es un estudio de la ira y el dolor que pocas actrices en el mundo podrían ejecutar. Alex Wolff, como Peter, carga con el peso de la mitad más oscura de la historia, con una fragilidad que hace que el espectador no quiera que llegue lo que sabe que está llegando. Aster construye la tensión con una paciencia que da miedo exactamente porque no sabes cuándo ni cómo va a explotar. Y cuando explota, lo hace de maneras que son literalmente imposibles de anticipar. Eso sí, el tercer acto entra de lleno en el horror sobrenatural más explícito, y algunos espectadores sienten que eso traiciona la delicadeza de la primera hora. Ese debate existe, pero las imágenes de esa primera hora se quedan para siempre. Número 7. Parasite. La primera película en idioma no inglés en ganar el Oscar a Mejor Película en 92 años de ceremonia. Y no ganó por diversidad ni por política, ganó porque es objetivamente la mejor película de 2019 y uno de los mejores guiones que se han escrito en lo que va del siglo. La familia Kim vive en un semisótano, subsistiendo de lo que puede. La familia Park vive en una mansión de diseño arquitectónico prístina.
Cuando por una serie de circunstancias la familia Kim empieza a infiltrarse en el servicio doméstico de los Park, Bong Joon-ho construye una historia que es simultáneamente comedia de enredos, thriller de tensión insoportable y análisis de la desigualdad de clases, que en el tercer acto explota en una dirección que nadie que no la haya visto puede anticipar. El guión no desperdicia ni un detalle, todo lo que se planta en la primera hora tiene consecuencias en la segunda. Eso sí, hay espectadores a quienes la transición de tono entre el segundo y el tercer acto les resulta difícil de digerir, porque es abrupta por diseño. Bong sabía exactamente lo que hacía. La película más original de la última década. Número 6. Nomadland. Chloe Zhao dirigió, escribió, produjo y editó Nomadland con un equipo mínimo, una actriz principal y actores no profesionales que en su mayoría son nómadas reales. El resultado ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Directora y Mejor Actriz. Fern, interpretada por Frances McDormand en su actuación más desnuda y más silenciosa, perdió su trabajo, su casa y su esposo con la crisis de 2008 y decidió vivir en una furgoneta siguiendo el trabajo estacional por el oeste americano. Zhao filma el paisaje con una generosidad que lo convierte en personaje, y la luz de su cinematógrafo Joshua James Richards hace que cada plano se vea como una fotografía de Ansel Adams con vida dentro. Lo que hace especial a Nomadland es que no juzga el nomadismo como trágico ni como romántico, simplemente muestra que es una forma de vivir que tiene su propia dignidad. Eso sí, el ritmo es deliberadamente contemplativo y no tiene el conflicto convencional que una narrativa habitual necesita. No pasa gran cosa según los estándares del cine convencional. Pero McDormand en silencio frente a la cámara dice más que la mayoría de actores con un monólogo de 10 páginas. Una película de una paz extraña y poderosa. Número 5. Dune. Denis Villeneuve tomó la novela que todo el mundo dijo que era imposible de adaptar y la convirtió en la experiencia cinematográfica más imponente de 2021. La novela de Frank Herbert lleva 50 años siendo el libro de ciencia ficción más influyente de la historia. Star Wars, Game of Thrones, The Matrix, todos deben algo a Dune, y Villeneuve la adaptó con el respeto de alguien que la ha leído varias veces y la inteligencia de alguien que sabe que no puede poner todo en pantalla. Timothée Chalamet, como Paul Atreides, tiene la mezcla exacta de privilegio, fragilidad y destino que el personaje requiere. Zendaya, en los pocos minutos que aparece en esta primera parte, establece a Chani con una presencia que hace que esperes la segunda película desde el primer plano. La fotografía de Greg Fraser ganó el Oscar y lo merece. El desierto de Arrakis se siente como un lugar real, hostil y hermoso al mismo tiempo. Eso sí, esta primera parte es deliberadamente introductoria y termina en un punto que puede sentirse como interrumpido para quien no conoce la historia. Es literalmente la mitad de un libro, pero como espectáculo cinematográfico puro y como reinvención de la ciencia ficción épica, es extraordinaria. Número 4. Todo a la vez en todas partes. ¿Cómo describirías una película sobre el multiverso, la identidad queer, la relación madre-hija, los piedras de Google y los hot dogs en las manos que ganó 7 Óscares incluyendo Mejor Película? No puedes. Solo puedes verla. Los Daniels, el dúo de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, tomaron un presupuesto de 14 millones, a Michelle Yeoh, a Ke Huy Quan, a Jamie Lee Curtis y a Stephanie Hsu, y con eso hicieron la película más original, más emotiva y más delirante de la última década. Evelyn Wang es una inmigrante china, dueña de una lavandería, que recibe la visita de su esposo de un universo paralelo, y descubre que existe un multiverso entero, donde cada decisión que no tomó creó una versión diferente de su vida. Y en algún lugar en medio de toda esa locura cuántica, hay una historia madre-hija, sobre no poder decirse lo que se necesitan decir. Michelle Yeoh ganó el primer Oscar a Mejor Actriz, para una actriz de origen asiático en 95 años de historia. Ke Huy Quan regresó al cine después de décadas, y ganó Mejor Actor de Reparto. Eso sí, los primeros 30 minutos son caóticos a propósito, y requieren que le entregues el control a la película. A partir del momento en que lo haces, ya no puedes parar. Número 3. Oppenheimer. Christopher Nolan hizo una película de 3 horas sin CGI, basada en una biografía densa, sobre física cuántica y política de los años 40, y recaudó casi $1,000 millones. Y lo hizo porque Oppenheimer es exactamente el tipo de cine que recuerda al mundo por qué la pantalla grande existe. Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer hace la mejor actuación de su carrera en un papel que le exige encarnar la mayor paradoja del siglo XX, el hombre que construyó el arma que podría acabar con el mundo y que tuvo que vivir con eso. La secuencia de la detonación en Trinity, filmada sin CGI en el desierto real de Nuevo México con prácticamente ningún sonido antes de que llegue la onda de choque, es una de las experiencias de cine más genuinamente aterradoras de los últimos 30 años. Robert Downey Jr. ganó el Oscar de reparto en un papel que usa su imagen pública de manera brillante. Ludwig Göransson compuso la banda sonora más angustiante que ha acompañado una película de este presupuesto. Eso sí, la sección del juicio político en la segunda mitad es más densa y más estática que la primera hora, y hay espectadores que sienten que el ritmo cae. Pero cuando Nolan cierra con ese último plano y esa última frase, todo el peso anterior se justifica. Número 2. Anora. Sean Baker lleva una década haciendo las películas más honestas sobre los márgenes de la sociedad americana, y con Anora finalmente recibió el reconocimiento que su carrera merecía desde hace años. Palma de Oro en Cannes y 5 Óscares, incluyendo Mejor Película. Anora es una trabajadora sexual de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso de 21 años, y lo que empieza como una comedia de romance improbable se transforma, sin que te avise,
en algo completamente diferente cuando la familia rusa llega a anular el matrimonio. Mikey Madison, que muchos no conocían, y que con este papel se convirtió en una de las actrices más importantes de su generación, hace de Annie con una fiereza y una vulnerabilidad que hacen que cada golpe emocional llegue con la compitno. Fuerza máxima. Baker filma Brooklyn y Manhattan con un amor al detalle de locación que hace que la película se sienta completamente real. Eso sí, el tono cambia de manera abrupta en el segundo acto, y hay espectadores que sienten que la película que comenzaron a ver no es la que terminan viendo. Eso es exactamente lo que hace. Y la escena final es de las más perfectas que el cine independiente americano ha producido en años. Número 1. Sinners. Ryan Coogler y Michael B. Jordan llevan una década construyendo juntos una de las colaboraciones más consistentes del cine americano moderno: Fruitvale Station, Creed, Black Panther, y ahora Sinners, que es simultáneamente la película más diferente y más personal que han hecho juntos. Mississippi, 1932, Era de la Prohibición. Los gemelos Elijah y Elias Moore, interpretados ambos por Jordan en un trabajo de desdoblamiento que hace que en ningún momento confundas a uno con el otro, regresan al sur profundo para abrir un juke joint y reunir a su comunidad alrededor de la música. Cuando tres extraños inquietantes intentan colarse en la fiesta, la noche se convierte en algo que nadie en esa sala va a olvidar, porque los extraños son vampiros. Y porque en las manos de Coogler, esa premisa de género se convierte en una película sobre el poder de la música para conectar a las personas a través del tiempo y del dolor, sobre la comunidad negra del sur como reserva de cultura y resistencia, y sobre lo que es capaz de destruir eso. La actuación de Jordan en los roles gemelos es la mejor de su carrera. La cinematografía de Autumn Dural d'Arcapau captura los pantanos de Luisiana con una oscuridad que es física. La música, diseñada alrededor del blues, el gospel y el soul, funciona como el corazón del film. Eso sí, quien llegue esperando terror convencional de vampiros va a encontrar algo mucho más lento y más denso en la primera hora, porque Coogler construye el mundo antes de destruirlo. Pero cuando el horror llega, llega con todo el peso de lo que construyó. La mejor película de 2025, sin discusión. Y eso fue todo. 26 años, 26 películas que definieron el cine moderno. Del Tigre y el Dragón, que abrió una puerta, hasta Sinners, que cerró el 2025 como el año más emocionante en mucho tiempo, pasando por Parasite, Oppenheimer, The Dark Knight y todo a la vez en todas partes. ¿Cuál quitarías y cuál pondrías tú? Cuéntame abajo, quiero ver esa discusión. Like, suscripción y campanita para no perderte nada. Nos vemos.